Your only chance to evacuate is to leave with us. Cultos. Viven entre nosotros, caminan a nuestro lado, están escondidos a plena vista. Nos gustaría pensar que los cultos operan en un nivel inferior al nuestro, pero a veces es todo lo contrario. En 2019, la cuenta de Twitter de los registros del FBI publicó un documento de 600 páginas sobre su investigación sobre el culto de The Finders. El tweet ganó una gran cantidad de atención de los usuarios en línea y los teóricos conspirativos. Tal vez hayas oído hablar de ese misterioso grupo en Internet. Es posible que incluso hayas oído hablar de algunas de las prácticas misteriosas en las que este grupo participaba. Yo mismo tenía curiosidad, así que decidí ver los documentos solo para encontrar que mucha de su redacción fue censurada o tachada. Y así comenzó. Me interesó saber más sobre este supuesto culto satánico de los años 80. Pero a través de mi investigación de artículos periodísticos, informes de investigaciones oficiales y documentos del FBI, honestamente no estaba preparado para las montañas de información que me esperaban. Realmente parecía que todas las fuentes tenían algo nuevo para que yo leyera. Entonces, ¿por qué no se habla más de esto? En este video voy a tratar la investigación en una sencilla línea de tiempo de los eventos. Esta es la historia del culto The Finders. Era la década de 1980. Entre las tendencias de cada década, juegos de arcade, películas de terror y cabello largo, un temor creciente se estaba apoderando de los Estados Unidos conocido como el pánico satánico. To describe this story as horrifying would be an understatement. El auge de la música heavy metal con supuestos mensajes ocultos, calabozos y dragones, e historias sobre cultos satánicos y rituales alimentan la creciente histeria. The evidence is in. Satan worship and satanic cults are growing rapidly, and adherents of these ideas are becoming more vocal and more dangerous. Pero al final, solo era eso, ¿verdad? Solo histeria. El miércoles 4 de febrero de 1987, se realizó una llamada anónima a los departamentos de policía de Tallahassee. La llamada decía que 2 hombres bien vestidos fueron vistos cuidando a 6 niños sucios y descuidados, de 2 a 7 años, en un parque infantil en Myers Park, Tallahassee. Según un informe oficial de investigación, los niños se recuperaron con picaduras de insectos y estaban muy sucios. La mayoría de los niños no tenían ropa interior y todos ellos no se habían bañado en muchos días. Mientras que los 2 hombres vestían traje y corbata. Aún más inquietante fue su vehículo, una Dodge Van de 1979. Dentro de la camioneta había mapas, libros, cartas, 20 disquetes, una computadora y un colchón. También se describió que el vehículo olía mal y parecía que los 8 habían estado viviendo dentro de esa camioneta durante bastante tiempo. Los 2 hombres le explicaron a la policía que eran los maestros de los niños y que se dirigían a una escuela para niños brillantes en México. La policía les preguntó dónde estaban las madres de los niños, a lo que respondieron que habían sido destetados de sus madres al nacer. Los hombres fueron arrestados por múltiples cargos de abuso infantil y los 8 fueron detenidos para ser interrogados más a fondo. Los hombres se identificaron como Michael Houlihan y Douglas Ammerman. Cuando se les interrogó, los 2 hombres inicialmente se resistían a comunicarse. Algunos informes afirmaron que uno de ellos no colaboraría en absoluto y que incluso entraría en trance. Las autoridades usaron sus esfuerzos para interrogar a los 6 niños. Y aquí es donde las cosas comenzaron a ponerse inquietantes. Los niños fueron identificados como Mary Houlihan, Max Livingston, Benjamin Franklin,
Honeybee Evans, Bibi y John Paul Houlihan. Evidentemente, estos no eran los nombres de los niños, porque no eran nombres apropiados como tal. Según la policía, 5 de los 6 niños no se comunicaban y no parecían reconocer elementos comunes o tecnología moderna como máquinas de escribir, agua caliente o electricidad. Mary, la niña mayor de 6 años, mostraba signos de abuso sexual. Mary, afortunadamente, pudo comunicarse y dar información a los investigadores. Esto es algo de lo que dijo. Mary confirmó que los 2 hombres eran de hecho sus maestros. Sin embargo, no estaba segura en dónde estaban recientemente o hacia dónde iban. Cuando se le preguntó cuál era su apellido, respondió: ¿Cuál? Dijo que vivían en Washington, en una casa con otros niños y adultos. Ella y los otros niños sobrevivieron principalmente con una dieta de frutas y verduras crudas, pero estaban visiblemente desnutridos y solo se alimentaban como recompensa por su buen comportamiento. Cuando se le preguntó qué les enseñaron los 2 hombres, ella respondió: cómo jugar juegos. Ella dijo que recibirían instrucciones de su líder, un hombre conocido como el Game Caller, o el líder del juego, que luego se conocería como un hombre llamado Marion Petty. Después de lo que dijo Mary, la policía de Tallahassee decidió contactar a la policía de D.C. en un intento de identificar a los 6 niños, solo para enterarse de que ya estaban al tanto de este grupo, que se hacía llamar The Finders. Según un artículo de 1987 del Washington Post, uno de los primeros periódicos en dar publicidad a este evento, registros del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington mostraron que una fuente anónima y confidencial les dijo a las autoridades que The Finders era un culto que realizaba técnicas de lavado de cerebro en un almacén del noreste de Washington y un edificio de apartamentos cerca de Glover Park. Esta fuente contó que fue reclutada por The Finders con promesas de recompensa económica y sexual y de ser invitada por un miembro para explorar el satanismo con ellos. Según la declaración jurada, la fuente le dijo a las autoridades que los miembros usaban a los niños en rituales, y aunque la fuente nunca había presenciado abusos a los niños, la fuente dijo que los abuelos de los niños temían por su seguridad. Y así, el jueves y el viernes siguientes, la policía de Washington allanó estas 2 áreas que les fueron dadas por esta fuente policial confidencial. Además, la evidencia encontrada dentro del vehículo incauto apuntaba a una granja de Virginia de 90 hectáreas, propiedad de un hombre llamado George Marion Petty. La policía del estado de Virginia fue contactada para visitar y registrar el área también. En el almacén en Washington, la policía descubrió que las ventanas estaban cerradas con tablones y que el edificio estaba cerrado con un candado. Dentro había periódicos y colchones esparcidos por varias habitaciones, como si alguien hubiera vivido allí. En una pared había estanterías con libros de ocultismo y en la otra había un mapa enorme del mundo entero. Lo más inquietante es que la policía de D.C. descubrió grandes bolsas de plástico llenas de fotografías del tamaño infantil. Según el Servicio de Custodia de los Estados Unidos, algunas de estas fotos eran de niños similares a las fotos de escuela, niños desnudos, niños involucrados en lo que parecían ser rituales de culto, con matanzas de cabras con 3 hombres vestidos con túnicas blancas, y una foto en particular que mostraba a un niño encadenado. En el edificio o apartamento cerca de Glover Park, los vecinos fueron interrogados y confirmaron que 2 de los niños fotografiados vivían en ese edificio. También explicaron que allí solo vivían mujeres y niños, pero que ocasionalmente veían hombres visitando la casa. Una mujer dijo que los niños a menudo estaban tan sucios que eran fáciles de notar. En la granja de Virginia, los vecinos informaron que a menudo veían camionetas con niños que eran llevados a la finca. Según el Tempera Tribune, una de las vecinas, que era una mujer llamada Wilma Richards, dijo que se la pasaban gritando y llorando todo el tiempo, como si quisieran algo o algo les estuviera haciendo daño.
Wilma también explicó que cuando conoció a Marion Petty, él se presentó como líder de los Boy Scouts. Aunque ella y su esposo sospechaban de la docena de hombres y niños en su granja, nunca llamaron a las autoridades. El viernes 6 de febrero, Scott Home, del Departamento de Policía de Tallahassee, dijo: "Creemos que estos niños no fueron secuestrados, sino que sus padres se los dieron, porque uno de los derechos de acceso a esta organización satánica es que tienes que renunciar a tus derechos sobre tus hijos y que los líderes de esta organización pueden hacer lo que quieran con ellos". Fue en ese momento cuando se hicieron una serie de amenazas de muertes telefónicas contra los 6 niños. Las llamadas fueron descritas como breves e imposibles de rastrear. Esto es extraño porque los niños fueron transferidos a un hogar privado de acogida y la policía fue cuidadosa con respecto a su ubicación. The Palm Beach Post informó que las autoridades no se saben de dónde procedían las llamadas ni cómo localizaron a los niños. A decir verdad, no anticipamos ninguna amenaza de muerte contra 6 niños que obviamente están desamparados y en un estado muy triste. El hecho de que hayamos recibido amenazas de muerte nos ha puesto en alerta, y esos niños van a estar vigilados las 24 horas. Para el fin de semana, la historia de The Finders llegó a los titulares nacionales como uno de los misterios más espeluznantes de los años 80. The Finders estaban involucrados en rituales satánicos con niños, eran en cambio parte de una red masiva de tráfico de personas. ¿Dónde están los padres de los niños y qué estaban jugando los que pertenecían al culto? En medio de todo el caos y el misterio, la policía de Tallahassee logró contactar a un hombre, identificándose como Robert Terrell. Terrell y varios otros miembros de The Finders creyeron que todo era un gran malentendido, ya que, una vez que la policía sugirió la posibilidad de un culto satánico, los medios lo aceptaron ciegamente. Su historia fue publicada en el Tempera Tribune el lunes 9 de febrero. Terrell envió a la policía un memorándum de 2 páginas detallando las actividades de los buscadores para aclarar cualquier malentendido. En él, se detallaba que los 2 hombres y los 6 niños originalmente se dirigían a Berea, Kentucky, donde ayudarían a establecer una comunidad de retiro y donde los niños irían a la escuela. Sin embargo, este viaje se retrasó. Entonces el grupo se fue de vacaciones a Florida con la aprobación de las madres de los niños. Incluso el fundador y desarrollador financiero de esta casa de retiro, el reverendo Jim Wicker y Carl Shapley, respectivamente intervinieron para explicar que The Finders eran personas gentiles y que buscaban nuevas dimensiones en los estilos de vida. En cuanto a las fotografías encontradas de niños desnudos y cabras sacrificadas, Terrell explicó que había explicaciones simples de inocencia para cada una. Primero, explicó que Michael Houlihan era padrastro de uno de los niños y padre biológico de otro. La foto de los niños desnudos estaba ahí porque, bueno, eso es lo que suelen tener los padres. Las cabras, en cambio, ya habían sido masacradas y llevadas a la finca del grupo. Los hombres que vestían túnicas blancas lo hacían simplemente para proteger su ropa, y pensó que a los niños se les debería enseñar la experiencia. Terrell explicó que los padres de los 6 niños eran miembros de The Finders. Sin embargo, también señala que muchos de los miembros adultos de este grupo se escondían por todo el país por temor a ser arrestados. Hubo varios informes de avistamientos de miembros en Gainesville, Miami y Tampa. La policía también informó que las madres de los 6 niños estaban en San Francisco. En cuanto a su líder, exmiembros explicaron que Marion Petty era un cirujano principal retirado de la Fuerza Aérea, que a fines de la década de 1960 comenzó el grupo de The Finders. Pensó en aquellos que eran inteligentes y estaban en la escena de la contracultura. Les daría una conferencia sobre la forma de vida de la nueva era y el misticismo oriental. Marion y sus seguidores decidieron iniciar una nueva generación de niños que serían criados por ellos en lugar de por sus padres. En realidad fueron ignorados en gran medida por los miembros. Sin embargo, afirman no saber nada sobre supuestos abusos infantiles o satanismo dentro del grupo. Y así de fácil The Finders
quedaron aparentemente libres de sospecha. Los medios de comunicación y varios periódicos informaron sobre el concepto erróneo diciendo que aunque The Finders eran extraños, no había evidencia de actividad ilegal. Tanto Houlihan como Ammerman fueron liberados de la cárcel, se retiraron los cargos y se cerró el caso. Todo el evento desapareció de los titulares tan rápido como apareció, y The Finders fue atribuido a nada más que otro caso de histeria de pánico satánico. Como habrá sospechado, la historia dada por Terrell en los periódicos no coincidía, o a veces, entraba en conflicto con los detalles proporcionados por los informes oficiales. Por ejemplo, Terrell afirmó que los hombres y los niños se dirigían a Kentucky, a pesar de que Houlihan y Ammerman dijeron que iban a México. Además, varias mujeres de culto Finders, que afirmaron ser las madres de los niños, decían que sus hijos estaban bien cuidados. Atribuían su experiencia descuidada y sucia a que solo eran niños, a pesar de los informes de desnutrición y abuso sexual. Echemos un vistazo más de cerca a algunos de estos documentos oficiales para ver qué más se omitió o se ignoró. El 13 de abril de 1987 se presentó un informe oficial de los Estados Unidos por parte del agente especial Ramón J. Martínez. El informe sigue principalmente la misma historia publicada por los medios. Se recibe una llamada anónima sobre 2 hombres bien vestidos y 6 niños sucios en Myers Park, Tallahassee. Los 2 hombres son arrestados y los 6 niños son llevados para ser interrogados. Finalmente, los 2 hombres son arrestados y los 6 niños son llevados para ser interrogados. Finalmente, las autoridades son conducidas a varias propiedades y edificios que se cree que pertenecen a The Finders. En este punto, las historias comienzan a divergir ligeramente. El agente Martínez entra en contacto con el detective Jim Bradley, quien ya había estado investigando a The Finders desde 1985. Los dos inspeccionaron primero el edificio de apartamentos, donde encontraron grandes cantidades de ropa para niños pequeños, pañales y juguetes. También descubrieron documentos con instrucciones detalladas sobre cómo obtener niños, incluido el comercio, el secuestro, la compra y la fecundación de los miembros de The Finders. Dentro de una computadora había mensajes de telex de todo el país y lugares en el extranjero sobre la compra de niños. Un mensaje en particular ordenaba específicamente que la compra de 2 niños en Hong Kong se arreglará en la embajada china. Otros hallazgos incluyen un interés en situaciones de secreto bancario, interés en transferencias de alta tecnología al Reino Unido, numerosas propiedades establecidas para pertenecer a The Finders, un interés en el terrorismo y explosivos, y cómo evitar la aplicación de la ley. Lo extraño es que también encontraron un resumen detallado de pistas del arresto de Houlihan y Ammerman en Tallahassee. Esto es inusual porque Houlihan y Ammerman fueron detenidos la noche anterior a la investigación de Martínez y Bradley, y mucho antes de que Washington Post publicara la historia. Entonces, de alguna manera, The Finders ya estaba al tanto del arresto incluso antes de los principales medios de comunicación. También recibieron instrucciones sobre cómo evitar la captura policial a través de una red informática. El agente Martínez y el detective Bradley se reconectaron al día siguiente, viernes 6 de febrero, para investigar el almacén en la calle 4. El almacén contenía una gran biblioteca, 2 cocinas, una sauna, un jacuzzi y una sala de video. Dentro de la sala de video había algo descrito como un centro de adoctrinamiento. Martínez continuó informando que The Finders parecían capaces de producir sus propios videos y que también se encontraron frascos de orina y heces en este lugar. Los documentos describían conductas sexuales explícitas entre los miembros de The Finders. También se descubrió una gran colección de fotografías, con imágenes de niños nuevos en exhibición, adultos y niños en sábanas blancas, participando en un ritual de sangre. Y cabras siendo desmembradas, despojadas y desolladas por los niños. Se encontraron archivos que revelan las actividades de The Finders en otras partes del mundo, incluidos Londres, Alemania, las Bahamas, Costa Rica
Japón, Hong Kong, Malasia, África y Europa. Otros archivos de The Finders que se describen como proyectos, con un plan titulado El allanamiento del Pentágono. Por si eso no fuera lo suficientemente perturbador, también parecía haber una gran cantidad de información sobre familias y organizaciones de cuidado infantil. Según este informe, The Finders respondieron a varios anuncios de niñeras, tutores, etc. en los periódicos. Un miembro aprovecharía esta oportunidad para aprenderse los hábitos, la identidad, la ocupación y demás de la familia en cuestión. Estos propósitos eran desconocidos para los investigadores. El agente Martínez concluye su informe con la esperanza de que toda la información sea clasificada, revisada y registrada por el Departamento de Policía Metropolitana de Washington, D.C. Si sus hallazgos eran ciertos, este sería un caso sólido contra The Finders por abuso infantil y trata internacional de personas. Sin embargo, nada de eso sucedería. El 2 de abril de 1987, el agente Martínez se reuniría con el detective Bradley para revisar sus hallazgos. Sin embargo, Bradley no estaba disponible. Un tercero le dijo a Martínez de manera extraoficial que la investigación sobre The Finders se había convertido en un asunto interno de la CIA y estaba clasificado como secreto. El FBI también se alejó de la investigación. Y a partir de ese momento, no habría más información disponible y no se tomarían más medidas. Esa es la historia según el informe de aduanas de Estados Unidos. Sin embargo, en 2017 los documentos policiales de Tallahassee se adquirieron y se cargaron en línea, y estos documentos revelarían más información que estuvo oculta al público durante 3 décadas. Primero, una investigación sobre el vehículo de The Finders revela aún más. Algunos radios, cajas que contenían ropa, frutas, verduras, un diccionario chino-inglés, un paquete de condones Trojan, una bolsa marrón que contenía fotos de niños, algunos desnudos, discos de programación de computadoras, una hoja de papel titulada La balada de las baladas, que hacía referencia a casas en Miami, Hawái, San Diego y China, y muchos otros artículos. En segundo lugar, hubo un incidente extraño en la Universidad Estatal de Florida. Según este informe, un estudiante llamado Robert Sorkin se encontró con una pequeña computadora en una cabina telefónica pública en el campus. Durante una entrevista, Robert explicó que pasaba por delante de la cabina telefónica cuando notó la computadora y se la llevó a casa. Durante el fin de semana, se las arregló para encender la computadora e intentó averiguar quién era el dueño. Robert descubrió información sobre el Departamento de Policía de Tallahassee y decidió entregarles la computadora. Los investigadores pudieron determinar que esta computadora le pertenecía a alguien involucrado con The Finders. Luego, 2 de los 6 niños, Mary y Max, describieron algunos de los juegos que jugaban con The Finders. Uno consistía en quitarle la ropa a los hombres y ponérsela, y luego mirar en los bolsillos. Max explicó que solo le quitaban las chaquetas a los hombres. Otro juego era sacar una camiseta con agujeros, salir corriendo y luego romperla. Tanto Mary como Max afirmaron que las mujeres bajaban sin ropa. Durante la entrevista, algunos de los otros niños se orinaron en los pantalones y uno quería salir para ir al baño. Después de un examen médico por el Departamento de Servicios de Salud y Rehabilitación de Tallahassee, afirmó que 2 niños, Mary y Max, fueron casos confirmados de abuso sexual. A Max no se le descarta una relación con la sodomía, y Mary mostró signos de penetración con los dedos, pero no se descartó el coito por completo. John Paul tenía marcas de mordeduras en el brazo, pero los médicos no pudieron determinar si eran de adulto o de niño, debido a que las marcas tenían de 5 a 2 semanas.
Como puedes notar, estas afirmaciones hechas tanto por detectives como por expertos médicos son muy serias. Sin embargo, por alguna razón, estos informes parecen ser ignorados. ¿Cómo es que los medios informaron que no encontraron evidencia de cultos satánicos o actividad ilegal, aun cuando una montaña de evidencia del Departamento de Policía de Tallahassee y las notas de Martínez contradicen eso? ¿Por qué los hombres llevaban condones con ellos? ¿Por qué usaron una coartada si eran atrapados por la policía? ¿Por qué había tantas conexiones con China? El diccionario de chino e inglés, los archivos que especifican el pedido de niños de Hong Kong, el hecho de que Mary aprendiera a contar hasta el 10 en chino. Tomó varios años para que el Departamento de Justicia se involucrara, pero finalmente lo hicieron. Para la década de 1990, los informes de Martínez sobre los buscadores se mantuvieron alejados, y la histeria que rodeaba el pánico satánico había disminuido. El 18 de diciembre de 1993, estalló la noticia de que el Departamento de Justicia comenzó a investigar a The Finders, esta vez bajo el aura de conspiración. Según un detective privado llamado Skip Clements, afirmó que la CIA canceló la investigación del Servicio de Aduanas de Estados Unidos. La investigación fue impedida, dijo Clements. Lo dijo un alto funcionario del Servicio de Aduanas. The Finders era un operativo de la CIA. Clements dice que las acusaciones llegaron a al menos a 2 miembros del Congreso que, según los informes, no estaban seguros en qué creer. Independientemente, el Departamento de Justicia comenzó a realizar una investigación sobre si la CIA estaba involucrada o no con The Finders. Sin embargo, un portavoz de la CIA llamado David Christian afirmó que se trataba de un malentendido por parte de Martínez. Cuando se le dijo al agente Martínez que la investigación de los buscadores se había convertido en un asunto interno de la CIA, en realidad se debió a que uno de los miembros de The Finders trabajaba como contador a tiempo parcial en una escuela de formación informática llamada Future Enterprises Inc. Este lugar también era donde los empleados de la CIA recibían capacitación informática en la década de 1980, lo que provocó una investigación interna. El vicepresidente de ese momento de Future Enterprises, Joseph Marinick, confirmó que su compañía entrenó a agentes de la CIA, pero negó cualquier acusación de que la CIA la usara como una fachada para The Finders. Sin embargo, según el Washington Times, un documento policial de 1987 cita a un agente de la CIA que confirma que su agencia estaba enviando a su gente a una corporación de buscadores para capacitación en operaciones informáticas. También señala que un posterior informe dijo que la CIA admitió ser propietaria de la organización como una fachada para las operaciones de capacitación informática de uso doméstico, pero que había salido mal. Con esa información, haz tus conclusiones. En un artículo del US News, un miembro de la Cámara de Representantes de Florida, Tom Lewis, dice: ¿podría nuestro propio gobierno tener algo que ver con la organización de Finders y darle la espalda a estos niños? Eso es a lo que apunta toda la evidencia, y hay mucha evidencia. Puedo decirles esto, tenemos mucha gente peleando y eso no estaría pasando si no hubiera nada aquí. Sin embargo, The Finders aún defiende su inocencia en una entrevista entre US News y el propio Merriam Petty, quien describe al grupo como una empresa que realiza investigaciones periodísticas independientes, así como de inteligencia. También niega cualquier información de que trabajan para empresas extranjeras. Petty afirma que la razón por la que la CIA está interesada en ellos y The Finders es porque su difunta esposa trabajó una vez para la CIA y que su hijo también trabajaba para una empresa propiedad de la CIA, Air America. Aunque los informes policiales de Tallahassee mencionan algo interesante cuando se corrió la voz por primera vez sobre The Finders. El teniente Lee Hart, del Departamento de Policía de Virginia, se puso en contacto con alguien del culto. Este contacto le dijo a Hart que Petty había alertado a los miembros para que huyeran y se escondieran. Explicó además que Petty probablemente habría ido a la base de la Fuerza Aérea Andrews
y habría tomado un avión militar a China. El resultado de la investigación del Departamento de Justicia nunca se aclara en los documentos que pude descubrir. Sin embargo, creo que es bastante seguro decir que la investigación concluyó o se abandonó en secreto sin que se tomaran medidas contra The Finders o la CIA. Muchas de las fuentes que encontré afirmaban que los buscadores tenían cada vez menos miembros a medida que pasaron los años, y algunos afirmaron que quedaban menos de una docena. Nunca más se supo de The Finders después de esta investigación, y Marion Petty falleció en 2004. Así que aquí estamos varios años después. Ahora llegamos a la parte divertida. En 2019, la cuenta de Twitter de los registros del FBI publicó un documento de 600 páginas sobre su investigación sobre el culto de The Finders. Sabiendo todo lo que sabemos ahora, lo que dijeron los medios, lo que informó Adrián Martínez y sobre los antiguos miembros y Marion Petty, entremos de lleno. Ahora no revisaremos las 600 páginas, ya que la gran mayoría aún está censurada, pero quiero señalar algunos fragmentos de información interesantes en estos documentos con respecto a The Finders. El Departamento de Justicia ha solicitado al FBI que realice una investigación preliminar sobre las denuncias hechas. Yo asumo de Skip Clements, sobre el abuso sexual infantil por parte de un grupo conocido como The Finders. ¿Y qué papel jugó, si es que hubo alguno, la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos? El 4 de febrero de 1987, Michael Houlihan y Douglas Ammerman fueron arrestados por el Departamento de Policía de Tallahassee por cargos menores de abuso infantil, como resultado de una denuncia de que 6 niños que jugaban en un parque estaban descuidados y desaliñados. Houlihan y Ammerman, los dos sujetos con los niños, inicialmente no pudieron proporcionar suficiente información sobre la custodia legal de los niños, y no cooperaron con respecto a su identidad y la identidad de los niños. Como resultado de la información desarrollada durante estos arrestos, el Departamento de Policía se comunicó con el Departamento de Policía Metropolitana y proporcionó información sobre, al parecer, la CIA y su asociación con el grupo conocido como The Finders, con sede en Washington, D.C. El 5 de febrero de 1987, el Departamento de Policía Metropolitana ejecutó órdenes de allanamiento preparadas por la Oficina del Fiscal de Distrito de Columbia, Washington, D.C., en 2 establecimientos propiedad de The Finders. El agente especial Ramón Martínez participó en estas búsquedas. La revisión del Departamento de Justicia de los documentos del Servicio de Aduanas de los Estados Unidos indica que durante la ejecución de las órdenes de allanamiento por parte de la policía en las propiedades de The Finders, el almacén y el apartamento, el agente secreto Martínez afirma haber observado una cantidad sustancial de equipos informáticos y documentos que supuestamente contienen instrucciones para obtener niños para fines no especificados. Las instrucciones supuestamente incluían la fecundación de miembros femeninos de la comunidad, la compra de niños, el intercambio de niños y el secuestro de ellos. Martínez afirma, y un montón de censura. Martínez ha alegado que The Finders están involucrados en un esquema muy bien organizado de abuso infantil, y que eso, censurado, probablemente la CIA, quiero pensar, en conjunto con el Departamento de Estado y la sección de contrainteligencia extranjera del FBI, conspiraron para encubrir esos abusos. Un comentario rápido. Esta es definitivamente la CIA porque un documento posterior del FBI tiene el mismo texto, pero sin que la palabra CIA haya sido censurada. Así que, sí. Esta página está un poco rara. Bueno, no es realmente raro. Simplemente no puedo leerlo. Tengo dificultad para hacerlo. Sección, manejo y... ¿pluma? Algo sobre empleados de la CIA. Me costó mucho leer esto, pero al final de esta carta decía que The Finders definitivamente no son un frente de la CIA. Entonces, si alguien quiere descargar esto y tratar de interpretarlo, sería genial.
Esta parte aquí es interesante. Una censura. Supongo que este es Jim Bradley. También informó que le habían dicho que la documentación se había ubicado en los archivos del Departamento de Policía de Washington, para indicar que el sargento John Stitcher, ya fallecido, había sido sargento durante la búsqueda de The Finders. Había sido contactado por censurado, quien les dijo que se alejaran del caso The Finders. Supuestamente, censurado. Así que alguien les dijo que se alejaran del caso por alguna razón. Una orden de registro adicional fue ejecutada en una granja y zona rural de Virginia con el apoyo de la Policía Estatal de Virginia, sin participación federal. Se encontraron evidencia de cultos y rituales satánicos. Con base a los documentos observados, los agentes de aduanas intentan sin éxito obtener acceso a la evidencia para un análisis detallado para su uso en la investigación y posible exportación, actos neutrales, actos de hombre y violaciones de pornografía infantil. Así que este agente trató de obtener acceso a la evidencia, pero por alguna razón no tuvo éxito. Y luego este bloque censurado. La inteligencia del Departamento de Policía aconsejó que todos los informes sobre The Finders se clasifiquen como secretos. Espacio. También informó que no se debía entregar información al FBI ni a la WFO para una investigación, y que no se informaría a la WFO de su participación o contacto. Los niños descubiertos en Tallahassee finalmente fueron entregados a las personas que afirmaban ser sus padres o tutores. No hubo más participación del Departamento de Policía del FBI o de ningún otro. Hasta donde se sabe, no hay detalles de participación de Espacio que se hayan hecho públicas. Órdenes de allanamiento, basadas en información recibida de la fuente y de las autoridades del estado de Florida. Espacio autorizó una orden de allanamiento a las instalaciones de Espacio, Washington, D.C. Las órdenes de cateo fueron ejecutadas para el predio de Espacio por miembros de la División de Inteligencia del MPD el 5 y 6 de febrero de 1987. Aunque no se encontraron niños, se recuperaron grandes cantidades de documentos relacionados con la crianza y formación de niños, junto con manuales para planes maestros y trucos sucios para los enemigos del grupo The Finders. Toda esta información fue entregada a las autoridades de Florida para su evaluación. Y luego los informes médicos están censurados y los informes psicológicos también. "21 antiguos miembros del equipo han sido entrevistados sobre su participación en la organización. Afirmaron que la organización comenzó como un estilo de vida alternativo en la década de 1960, y muchos de ellos se desencantaron con el orden cuasi militar bajo la supervisión directa de Espacio. Muchos de los exmiembros declararon que temían represalias por parte de la organización. En el caso de Espacio, necesitaba la intervención de la policía para detener el hostigamiento de The Finders. Y el caso de Censurado fue incendiado y sigue siendo un incendio provocado. En el caso de Espacio, los miembros de The Finders intentaron infiltrarse en Espacio en los Estados Unidos. En general, todos los miembros de The Finders que habían dejado el grupo sintieron que les vendría mal si se pronunciaba en contra de Espacio, yo asumo que Marion Petty, o su organización. El detective Espacio entrevistó a todos los miembros de la familia que estaban dispuestos a hablar, específicamente, y todos dijeron que Espacio les habían lavado el cerebro a sus hijos y les habían evitado cualquier contacto con sus hijos o nietos. Los miembros del culto, según los miembros de la familia, detenían cualquier contacto enviando cartas que describían actos sexuales explícitos que involucraban a los miembros actuales, incluidas fotografías y dibujos. En el caso de Espacio, los miembros del culto intentaron apoderarse de la residencia de la familia de Espacio y forzarla a salir de su casa. Puede que sepa quién es, pero llegaremos a eso más tarde. Agentes especiales en Espacio de la Policía Estatal de Virginia declararon que su organización ejecutó órdenes de allanamiento en Finders Farm, en el condado de Madison, Virginia. Espacio dijo que este grupo parecía ser una organización de supervivencia con intentos de apoderarse de la ciudad y gobierno de Culpeper, Virginia. Durante la investigación del estado de Virginia, se reveló información de que había cuerpos enterrados en la granja en Needers, pero la excavación no reveló nada.
Sin embargo, se descubrieron jaulas en las instalaciones que, según revelaron los testigos, se usaban para guardar a los niños durante sus visitas a la granja. Investigación del FBI. El FBI tuvo contacto con The Finders desde 1971, incluido un informe reciente sobre la participación de la CIA con al menos uno de los miembros del culto, pasando información al extranjero sobre las actividades de la Agencia Central de Inteligencia. Cuando se hizo evidente que no se violaron leyes federales, el FBI abandonó la investigación. Resumen. Es la creencia del escritor que la organización The Finder es y ha sido utilizada por la Agencia Central de Inteligencia como un servicio de desinformación que difunde información no esencial y no crítica a varias organizaciones en los Estados Unidos y en el extranjero. Este grupo, en su mayor parte, está formado por personas sobreeducadas que no tienen éxito y que carecen de la iniciativa innata para triunfar por sí mismos. Por lo tanto, se enamoraron de un líder carismático que les da instrucciones e importancia. En su mayor parte, esta organización, en su individualidad, es como tal inofensiva. Sin embargo, cuando son dirigidos y supervisados por un factor de control, son capaces de realizar actividades destructivas e ilegales. Como en cualquier estructura de culto, el impulso principal es para el grupo. Se pierden los valores individuales y la ideología. Por lo tanto, cuando a un miembro se le pide que realice una tarea que pudo haber sido objetable, él o ella realiza esta misión por el bien del grupo. En cuanto al abuso de los niños, no creo que el abuso infantil fuera una táctica planeada de este grupo, pero como en cualquier sección transversal de la sociedad, los sujetos enfermos y dementes también pertenecen a una secta. Sí creo que la formación de los niños es un experimento planificado de este grupo. Como en el caso de los nazis, luchan por una sociedad perfecta, por lo que a su manera intentan formar un grupo de niños y, en última instancia, adultos, que no padecieron los males de la sociedad normal, sino que tomaban solo los beneficios para permitirles la perfección. Por último, no creo que The Finders se haya disuelto como lo informaron sus líderes, sino que, como se informa en su plan maestro, parece que se disolvieron para evitar una mayor detección por parte de las fuerzas del orden o los oficiales del servicio social. Creo firmemente que este grupo debe ser monitoreado en un sentido general, y si ocurrieron nuevos desarrollos, deben ser notados. El segundo de estos archivos del FBI contiene artículos periodísticos y una versión redactada de los informes policiales de Tallahassee, así que nos los saltaremos. También se puede encontrar La balada de las baladas. Es una lectura interesante, pero también la omitiremos. ¿Recuerdas antes cuando se mencionó que antiguos miembros temían por su seguridad? Aquí hay un pequeño dato al respecto. Censurado, Petey, quiero creer, opera desde una residencia de múltiples apartamentos ubicada en espacio y utiliza números de teléfono en espacio. Ha utilizado varias cuentas bancarias para ocultar los fondos obtenidos de los miembros del grupo. Petey también utilizó un almacén ubicado en espacio. Este lugar es una fachada para la organización y funciona como un punto de distribución para los que lo necesitan. Espacio está actualmente espacio. Sin embargo, Petey no tolerará que nadie deje el culto. Espacio siente que su experiencia con respecto a las cartas de hostigamiento y amenazas están relacionadas con su intento de irse de culto. Petey también utiliza a los miembros del grupo como ejecutores para aplicar presión física y psicológica. Identificó a estos individuos como espacio. Se dice que espacio es espacio. Ambos individuos son propensos a la violencia. Espacio dijo que la campaña de acoso de Petey usa cartas para aplicar presión psicológica, seguida de visitas personales de espacio. Espacio cree que estos dos individuos también perpetúan los incendios provocados ordenados por espacio. Probablemente Petey, espacio, relacionó con incidentes que ocurrieron en enero de 1983, que involucró a la miembro del culto Barbara Sylvester Mateja, quien intentó abandonar el culto. Fue físicamente retenida en una residencia de espacio. Mateja subsecuentemente se enfermó y requirió atención médica. Espacio se negó a permitirle obtener esta atención y murió en las instalaciones. Espacio dijo que no cree que haya habido ninguna investigación policial sobre la muerte.
El 22 de octubre de 1991, el segundo al mando recibió una llamada telefónica del oficial Espacio. El oficial Espacio informó que él y 2 lacayos han observado actividad que creen que es de naturaleza sospechosa. Los oficiales han observado a numerosos hombres bien vestidos que manejan autos de alquiler de modelos costosos y de lujo, entrando al edificio ubicado en Espacio a última hora de la noche y muy temprano en la mañana. Los sujetos y sus vehículos no encajan en el área en que se encuentra este edificio, es decir, el área de mercado de NE. En al menos una ocasión, los oficiales observaron que hombres adultos con un niño pequeño entraban al edificio. Esto ocurrió después de que la sección de medianoche se presentara a trabajar en las calles. En otra ocasión, el oficial Espacio detuvo una camioneta después de que la observaron salir del edificio en horas de la madrugada. La camioneta mostraba etiquetas que no estaban en la lista de una camioneta. El operador se identificó como Espacio, le dijo al oficial que investigaba cosas. También informó que cuidaba niños paradiplomáticos. El oficial informó al segundo al mando que el edificio y el vecindario no son aptos para cuidar niños, especialmente después de la medianoche. La historia en cuestión era muy sospechosa para el oficial. La furgoneta estaba catalogada como Espacio con un varón blanco. El vehículo se describe como Espacio. El oficial informó que, según sus mejores recuerdos, este edificio es el mismo edificio que la policía investigó hace aproximadamente años por algún tipo de pornografía infantil. Ahora, The Finders no se menciona aquí, pero el hecho de que esto esté en los archivos de The Finders me lleva a creer que este edificio que fue visto con hombres bien vestidos y al menos un niño era el mismo edificio que usaron los del culto. Bueno, esta parte del video fue mucho más larga de lo que esperaba. Así que vamos a repasar una última página antes de cerrar esto. Espacio fue entrevistado en la oficina del abogado general, Agencia de Inteligencia Central en Langley y Virginia. Después de ser informado sobre la identidad de los agentes entrevistadores y el propósito de la entrevista, Espacio proporcionó la siguiente información. Espacio contó que se retiró de la CIA en Espacio. Indicó que en febrero de 1987 él era Espacio de la División de Actividades Especiales en la Oficina de Seguridad. Espacio dijo que su fecha de nacimiento era Espacio y su número de cuenta del Seguro Social era Espacio y que él es un hombre blanco. Espacio relató que la sección de Actividades Especiales dentro de la Oficina de Seguridad era responsable del trabajo de contrainteligencia que incluía investigaciones internas de empleados de la CIA, investigaciones de filtraciones de medios e investigaciones relacionadas con la suplantación de la identidad de empleados de la CIA. Espacio indicó que su oficina tenía una interfaz regular con la Oficina Federal de Investigaciones, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Agencia de Inteligencia de Defensa. A Espacio se le mostraron fotocopias de su memorando del 18 de febrero de 1987 y del informe de investigación del Departamento de Policía Metropolitana de Washington del 19 de febrero de 1987, ambos documentos relacionados con el grupo The Finders. Luego se le pidió a Blank que contara su recuerdo de las circunstancias con respecto a su memorándum y culto, y Espacio relató que su primera participación en el grupo The Finders probablemente comenzó en 1987 como resultado de la cobertura de medios de la investigación del culto. Espacio comentó que en los medios de comunicación en ese momento se especulaba que The Finders tenía algunas conexiones con la CIA. Espacio relató además que había investigado el asunto y recordó que solo había 2 conexiones entre la CIA y el grupo The Finders. Espacio declaró que la primera conexión fue, y luego las siguientes 3 páginas fueron censuradas. Así que sí, todo está perdido. Por lo menos, espero que este video ayude a las personas a comprender el caso de Finders, ya que es ignorado en gran medida. Aunque definitivamente hubo mucha paranoia sobre los cultos satánicos durante los años 80, y es cierto que la gente tiende a temer lo peor, creo que el misterio de The Finders es más complicado que eso. Para creer la historia oficial, habría que descartar una gran cantidad de otras pruebas y documentación oficial. ¿Martínez imaginó o mintió sobre sus hallazgos? ¿Los expertos médicos informaron incorrectamente que 2 de los niños mostraban signos de abuso sexual? Si te interesa una mirada mucho más profunda a The Finders, te recomiendo The Conscious Resistance. Él ha investigado mucho sobre The Finders, incluso antes de que el FBI publicara sus documentos. Su canal tiene una entrevista con Robert Terrell, quien todavía defiende al grupo hasta el día de hoy.
También recomiendo We Have Read the Documents. Han profundizado en esto más que yo, y admito que he dejado algunos detalles y nombres fuera, pero este video debería ser una buena y breve descripción de The Finders. Entonces, ¿dónde están The Finders ahora? ¿Viven entre nosotros? ¿Caminan a nuestro lado? ¿Están ocultos a plena vista? Durante la entrevista de los exmiembros de 1987, dijeron: este es un grupo que desde hace 15 o 20 años no ha hecho más que practicar la flexibilidad y la invisibilidad. Nunca los encontrarás.